presentación la haré en inglés. So thank you everyone for attending to this PhD defense, and special thanks to the members of the tribunal for accepting the invitation of this thesis defense, where I will present my work named Dynamic Workload Optimization on NUMA and Heterogeneous Architectures. In this presentation, I will first give you an introduction of the topics we have worked on, and some motivation and the objectives of this work. I will move on to one of the problems we worked on related with heterogeneous parallelism. Later, I will show you our contributions in the problem of scheduling in NUMA systems. And finally, I will draw some conclusions and future work. So let's start with the introduction. And as we all know, single-threaded performance has stalled for a while now, mainly because of two reasons. First one, we cannot increase clock frequency as we did in the past because of heat dissipation, and also because of power consumption, which is a big concern nowadays with all battery-powered devices and the concerns about climate change, for example. So the industry has moved to the use of parallel and dedicated architectures as much as we can. In fact, we can find these parallel and dedicated architectures almost in all the devices we use nowadays. For example, we use multi or many core processors in our personal computers, the servers, or even our smartphones. In this presentation, we will pay special attention to NUMA systems, which are present in the servers of big companies like Netflix or Intel. We are also very familiar with GPUs, quite popular in the gaming industry some years ago, but right now they are very popular in scientific computing for physical simulations, and right now in the industry of machine learning. We are also getting familiar with other devices like FPGAs, ASIC, or tensor processing units. Obviously, using these devices, all this family of devices, arise some challenges related with task scheduling, where we have to take into account several different factors like load balancing or locality. We also have some challenges regarding energy efficiency because, as we say, energy is a concern nowadays, and we want to use our devices in the optimal way or as efficient as we can. And finally, we are high-performance computing researchers, and we want to extract the maximum performance of the devices we use. In this thesis, we will put our focus in two topics. The first one is heterogeneous parallelism. We wanted to combine the computational power of several devices, in particular CPUs and GPUs, to reduce execution times as much as we can. And on the other hand, we worked on scheduling in NUMA systems, and we wanted to improve data and thread affinity to increase the performance of these systems. Therefore, our objectives can be summarized in the first one: develop a library that distributes the workload between several devices, in particular CPU and GPU, to take advantage of heterogeneous parallelism. Our second objective was to design and develop new algorithms for thread and memory pages migration in NUMA systems. And the third one is to implement a user space tool to extract performance in a NUMA system and execute the aforementioned algorithms. We can now move on to the first topic we worked on, which is heterogeneous parallelism. And first, we must answer the question of why we use GPUs in high-performance computing. The answer is quite straightforward, since GPUs have
quite a particular architecture, and which is very well suited for parallel applications, because these devices have thousands of cores in which we can execute thousands of threads, exploiting this way SIMT parallelism. The typical way we work with GPUs in scientific computing is that we do some pre-processing in the CPU, and the second stage, we move all the data and the computations to the GPU, and finally we get back the results and we do some post-processing. The key point here is that typically, while the GPU is doing its computations in the gray bar here, the CPU is usually idle. And we see here an opportunity. So our proposal is to combine the computational power of CPU and GPU to reduce the execution times, keeping both devices working at the same time. Therefore, we developed a library named IHP, which tries to simplify the problem of workload balancing between CPU and GPU. And this library is particularly suited for iterative or time step methods, like the one we can see here, where we iterate over several time steps, and we apply a function to the results of the previous iteration. This is a scheme very popular in, for example, physics simulation. The key idea of our method is to divide the global domain of the problem, named omega, between the CPU and the GPU. So the CPU will take responsibility of the calculations of one part of the domain and the GPU over the remaining part. We can note here that some overlap between those regions are possible if the problem requires so, for example, in stencil problems. But for the sake of simplicity in this presentation, we will assume that there is no overlap between regions. And we divide our regions according to a parameter we called alpha. So when alpha is 0, all the work is done by the GPU. When alpha is 1, all the work is done by the CPU. And when we have other values, for example, 0.3, the CPU will take responsibility of the 30% of the domain, and the GPU the 70% remaining. Our objective with our library is to find the optimal value of alpha that minimizes the total execution time. And this execution time is dominated by the slowest device. So, for example, in this chart, we can see that, for example, starting from the left, all the GPU takes all the work, and once the CPU takes more responsibility and more computation, the CPU time increases and the GPU time decreases, and there is a point where both devices cross. And that's the point we want to find, the optimal workload share. We find or computate this value of alpha dynamically, and to do so, we take into account the performance of the CPU and the GPU. Every C iterations, we recompute the value of alpha and we redistribute the workload. We should note that redistributing the workload often implies some data transfers, which are quite expensive in the case of CPUs and GPUs. Also, we have to discuss the values of C. So when C is small, we have a very active workload balance mechanism, and we solve potential performance problems very fast, but we can also incur in a lot of data transfers, which is overhead at the end of the day. On the other side, when we have a large value of C, we have a more lazy workload balance algorithm, but also we reduce data movement, which in extreme case can also incur in potential numerical problems, numerical stability issues. So we find out that the parameter C should be dynamic as well,
So we start with a very low value of C, and once the performance stabilizes, we increase that value, doubling it each time. We should also mention that our algorithms to distribute the workload should be as simple as we can, since all the time we spend computing the optimal workload balance is just overhead. So we need to really keep it as simple as we can. This is how a time step method would look with our library. We have a main loop iterating over the time steps. And in each iteration, we first divide the global domain between the CPU and the GPU. We decide for how long we use that workload balance, and we perform the computations in steps 6 and 7. These steps are done concurrently. Both devices work at the same time. Once they finish their work, we check if the stopping criterion is met, and we compute the value of alpha again if it's needed. We developed two implementations of IHP. In the first one, we assumed that a linear behavior, so the execution times grow linearly with the amount of work. And that gave us a very simple expression to recompute alpha. However, this implementation had two potential flaws. The first one is that the assumption that execution times increases linearly with the amount of work might not be true for every problem. And the second one is that we only took into account the last performance measurement to recompute alpha. We tried to solve these flaws in the second implementation of IHP. So we took into account historic performance measurements to update the value of alpha. And we considered three different workload models: linear, logarithmic, and exponential, since we thought that those behaviors should be treated differently. In this second implementation, we used the last M performance measurements to update the value of alpha using a weighted average method based on how good the workload balance was in that particular measurement. Once we have this average, we fit three different models: linear, logarithmic, and exponential for each device. And we pick the one that fits better the real data. We should also discuss the value of n. And the case is similar to the value of c. When we have a small number, when we take into account a small number of measurements, we have a very reactive workload balance algorithm, which could also occur in a lot of data transfers. And when we have take into account a lot of measurements, our workload balance algorithm is a bit more lazy, but much more stable. Finally, our mathematical problem is quite simple. Once we have two functions that model the behavior of the CPU and the GPU, we just need to find the value of alpha, so those functions cancel each other. And the solution is found using a traditional Newton method. To test our proposal, we use an image denoising problem, which was a code we developed in collaboration with the Faculty of Mathematics. And in this method, we apply diffusion flows to images to reduce its noise. We have two kinds of flows: the isotropic diffusion flows and the anisotropic diffusion flows. And for the sake of simplicity in this presentation, we will just keep the idea that anisotropic diffusion flows are a bit more complex computationally. They demand more operations. This problem is particularly interesting to test our proposal, since the image denoising problem is a parallel algorithm, very suitable for the characteristics of the GPUs. They also provide different computational loads for the CPU and GPU, as we mentioned before, and the anisotropic diffusion flows are a bit more demanding in that regard.
And these problems are also easy to tweak to emulate different workload models, as we can see in this figure. The hardware we used to test our proposal, we used two different computers, a desktop computer with a traditional Intel processor and a discrete NVIDIA GPU. And in this particular computer, we can expect that the gap in performance between GPU and CPU is quite high, expecting that the GPU will perform much better than the CPU. In the laptop system, we have, again, an Intel processor with an integrated Intel GPU. And in this case, we expect that both devices perform much more similar. These are the results for our proposal. We can see here that effectively we have a huge gap between CPU and GPU performances, even though we managed to compensate the potential overhead of our library, and the CPU does a small contribution, but still we improve execution times. There are some cases that we improve up to 32% the execution times. It's important to note that when working with double precision, the CPU scales its performance better, so it can acquire more work, and its contributions are bigger as well. So we improve the execution times significantly, up to 61%. In the laptop system, the performance of CPU and GPU are much more similar, as we could expect. So the contribution of the CPU is bigger as well, and we can obtain speedups up to 2.6x. Regarding the results of the both versions of IHP, they are quite similar, slightly better in the second version. That's because taking into account historic performance measurements, we can avoid oscillations like this in the workload distribution. So we have a more stable behavior, and we save some time in communications between CPU and GPU. However, considering different workload models made not a difference. And that's because once we converge to a quite good value of alpha, that region can be approximated linearly. So it's very difficult to say, for example, if this behavior corresponds to a linear, logarithmic, or exponential workload. So approximating that linearly works well enough. Comparing our proposals to others in the literature, we made a comparison against Lockfit and Concord, and we found that our implementation was the only one that can improve the GPU-only implementation. That's because, for example, Concord just uses a fixed value for the workload share. And in the case of Lockfit, tends to make big oscillations in the workload share, and therefore a lot of time is spent in communications, which is overhead at the end of the day. Regarding energy measurements, we can see that we could not improve the total energy consumption because the contribution of the CPU improves the execution times, but is very costly in terms of energy. We can now move on to the second topic we will discuss today, which is scheduling in NUMA systems. First, we have to answer what is a NUMA system. It is a system where the memory latency depends on the core and the memory bank involved in that transaction. So we have bigger and slower, bigger latencies and slower accesses when we deal with remote operations. Imagine, for example, we have a thread which requests a piece of data,
if the thread is running in core 0 and that data is located in the memory bank of node 0, that access will be much faster than the thread resides in core 0 and the data is in node 1, for example. The benefits of using NUMA systems is that we have a large number of cores in our system in a transparent way. So from users' perspective, this is a huge single shared memory system with a lot of cores. And they also offer high scalability, and we can increase the number of nodes up to a quite high point. However, these systems also have some disadvantages. The first one, the economic cost. They are very costly because of the specialized hardware design. And the most interesting for us is that the scheduling is very complex in these systems. Why so? Because we have to take into account several factors. The first one, we have to take into account thread location for workload balance, not only within a single processor, but across all the processors of the system. We have to take into account as well memory location. So for example, locating all the memory pages in a single node might be suboptimal in terms of potential congestion issues in the interconnection buses. And we have to take into account the location of threads related to their memory pages. As we mentioned before, remote operations are quite expensive and very slow, so we have to try to keep the threads and their data as close as possible without incurring in congestion. We have to note that this is a combinatorial problem which grows exponentially with the number of cores in the system, the number of nodes, the number of threads in execution, and the number of memory pages. And we should remark as well that, again, all the time we spend computing the optimal mapping and the optimal way of scheduling threads and memory pages is time we are not doing actual computations, and it's overhead. So we need to keep our algorithms as simple as we can. We studied how the Linux scheduler works nowadays, and this scheduler is mainly focused on workload balance. So the system goes through each layer of this tree, distributing the workload among its nodes. So it will start balancing the workload between logical CPUs, then distributing the workload among physical CPUs across NUMA nodes and across the whole system. And as we said, this algorithm just focuses on workload balance. To solve this, the community proposed a few kernel patches. The first one is known as NUMA balancing, and this patch assigns each thread a preferred NUMA node. So the scheduler should try to execute that thread in that particular node. And also maps memory pages periodically. So those pages are migrated in the next non-local page fault. The other important patch related to NUMA systems is the transparent huge pages patch. And with this one, the system automatically gathers several memory pages into a single huge page. And with that, we improve the use of the translation look-aside buffer and the cache memories. Note that we can combine both patches. So there can be a case that the NUMA balancing patch migrates transparent huge pages. Since we saw that the Linux scheduler is so focused on workload balance, we thought that there is room for improvement regarding NUMA systems. So we developed a tool named Thanos, which is a tool for the migration of thread memory pages in NUMA systems from user space. This tool periodically executes 3 phases. First one gathers performance information of the system, mainly from hardware counters. In the second one,
processes the information of the hardware counters and tries to gather a bit more from the proc folder. And finally, execute some algorithms that will eventually decide if migrations are needed and which migrations should be performed. In the profiling phase, we use the hardware counters, as we mentioned before. And these hardware counters are special registers that count hardware events, just as the number of instructions retires, the latency of memory operations, cache misses, the statistics of branch prediction, a lot of events. In particular, in Thanos, we use memory events related with memory operations and the number of instructions retired. We should note that even these hardware counters are very useful to obtain an estimate of the performance of the system with low overhead. They are not 100% accurate, and we should not trust its values blindly, because the results can be affected, for example, by the sampling method or out of order execution or other phenomena in the system. Once we gathered the values of the performance counters, we have to process that information, and we build performance tables for threads and memory pages. We also scan the proc folder, looking for more information over the processes we already know and try to discover new ones that can be migrated. Also in this phase, we build what we named fake transparent huge pages, where we try to emulate the behavior of the kernel in the transparent huge pages patch. Once we measured and we process the information, we execute some algorithms. These are the complete list of algorithms available in our tool. And for the sake of brevity, in this presentation, we will only explain two of them: the SMA algorithm for migrating threads and the LMMA algorithm for migrating memory pages. Starting with the score maximization algorithm, this is the notation we will use in this presentation. We will use the Greek letter nu for the NUMA nodes, the letter theta to name the threads in the system. We use mu to represent the mapping of threads to nodes, and the capital S for a function that gives us a certain score. This algorithm is heavily based on the locality principle, which states that if a program uses a piece of data, it's very likely that the program will use that piece of data again in the near future, and that the program will use nearby data in the near future. With that principle in mind, we can state that if we have an optimal mapping for a time tau t, we can say that exists an optimal mapping for time tau t plus 1 that is in the neighborhood of the previous mapping. What we mean with all of this is that mapping which was optimal in the recent past, which should be near optimal in the near future. Therefore, taking into account the locality principle, we can assign a score to each pair of threads and nodes. So the higher this score, the better performance we can expect from that thread running in that particular node. With this score, we can accumulate the score of all the threads, so we have a global score for the whole system. And our algorithm will try to maximize the global score. Our scoring system is quite simple, since we have to keep overhead as low as possible. So we have three kinds of points. Q1 points are given if we can guarantee a thread to be given an exclusive core. Q2 points are given based on the NUMA distance, taking account of affinity between threads and its data. Finally, we have Q3 points based on historic performance measurements, taking into account
that historic measurement. Our mathematical problem can be simplified to this one. We have to find a mapping such that maximizes the global score of our system. And this is a combinatorial problem that we solve with a simulated annealing algorithm. Here we have a restriction to apply our solution, and we only apply it if the expected improvement is greater than the number of threads we have to migrate. For example, migrating 15 threads to improve just a 2%, well, to expect to improve a 2% seems not worth it because of the overhead of migrating those threads. Moving on to the memory page migration algorithm, we use a very similar notation. We use the Greek letter nu for the NUMA nodes of the system, the Greek letter psi for the memory pages, and capital L is used as a function that gives us the average latency of the whole system, the particular NUMA nodes or particular memory pages. The key idea of this algorithm is that it looks for pages which present latency issues, and if it happens, tries to migrate those pages to their preferred node if that node is not overloaded, or to the least busy node to balance the workload. Because we are working under the assumption that if a node is overloaded, it's very likely that there is another NUMA node that can be assigned some workload. First, in this algorithm, we try to find which nodes are busy and which is the least busy node, as we named it. So we compare for each node its average latency against the latency of the whole system. If that ratio is high enough, we say that that node is congested or busy. With the same formula, we find our alternative node, which is the least busy one. Once we have classified our NUMA nodes, we check for each memory page if its latency is an issue using a similar mechanism. We compare its average latency against the latency of the whole system. And if its average latency is much higher than the average, we try to migrate that page to its preferred node if that node is not busy, or to the alternative node otherwise. Again, we have here the locality principle in mind, because we migrate up to the next 8 memory pages, assuming that they will have similar memory patterns, emulating how cache memories work. To test our proposal, we use 2 different NUMA systems. The first one, CiTIUS, we have 4 physical and logical NUMA nodes, in which we have high differences between local and remote operations. And the second system, CiTIUS, has 4 physical, 8 logical NUMA nodes. And in this system, we have low differences between local and remote operations. This is important because we have to keep in mind that with lower differences, the margin for improvement is lower as well. For our experiments, we use the NAS parallel benchmarks in their OpenMP version, which are very well known among high performance computing researchers. And we should note that these implementations are of high quality, developed by NASA. So a priori, there is little room for improvement there. And this is the complete list of benchmarks we used. We designed 3 experiments trying to emulate 3 typical scenarios in the use of NUMA systems. The first one, the experiment single, where we execute each benchmark alone in the system. The second one, the experiment interactive, where we try to emulate the use of an interactive system. And finally, the experiment queue, where we emulate a batch environment.
We will start discussing the results of experiment single. And as we mentioned before, we run each benchmark in isolation. So all the computational resources are available for that particular benchmark. And a priori, we expect little room for improvement here. So that can give us a nice idea of the potential of our migration algorithms and its potential overhead. These are the results in the server CiTIUS 1. We can see that we consistently improve the results against the Linux scheduler. Even in some scenarios, like the LU benchmark, we improve execution times by 44%. This is caused because our algorithms place the threads in their preferred node for a higher amount of time, and therefore the latency of memory operations are reduced and the execution times as well. In server CiTIUS 2, we have similar results, improving up to 37% the execution times. In this trace, we can see an example in which our algorithms managed to achieve a higher CPU usage, so execution times are reduced as well. In the experiment interactive, we try to emulate the use of an interactive system. We used data provided from CESGA to do so, and in this experiment, tasks are submitted at arbitrary points of time with no fixed pattern, and the amount of resources given to each task is limited. Here are the results of in CiTIUS 1, and we can see that again we improve execution times consistently against the default Linux scheduler, and for some particular task we can improve the execution times by 43% and 13% at the end of the experiment. Results are very similar for server CiTIUS 2, where we improve execution times up to 28% for this particular task and 6% in the final computational time. Here we can see an example of a trace where with our algorithms, we have a higher number of operations per second, which leads to reduced execution times. Finally, we have experiment Q, where we emulate a batch system with several users sending tasks to a queue of tasks. We can see, we should note here that we have as many tasks as nodes in the system, and we give a limited amount of resources for each task. Here are the results for server CiTIUS 1. And we can see that we improve again consistently against the Linux default scheduler up to 34% in particular task and up to 12% for the total computation time. This is a particularly interesting case because we can see here that our algorithms improve CPU usage following a different approach to the Linux scheduler. While the Linux scheduler tries to place all the threads in the same node 3 here, but also moves those threads to different nodes, while our strategy keeps them in a single node and still in their preferred node. And at the end, we reduce execution times quite significantly. Results are, again, quite similar for CiTIUS 2, improving up to 12% for a particular task and up to 4% in the final computation time. Regarding energy efficiency, we saw that there is a strong linear correlation between the energy and the execution time. Therefore, our algorithms not only improve the execution times, but also
energy consumption. We have observed here improvements up to 10% in the experiment single, 3% in the experiment interactive, and up to 7% in the experiment Q. Finally, we can draw some conclusions and the future work. As conclusions, we developed a new heterogeneous parallelization library named IHP, which is particularly well suited for iterative or time-step methods. Using this library, we managed to minimize the execution times by splitting the workload between the CPU and the GPU in runtime. Unfortunately, we could not improve energy efficiency because of the high power consumption of the CPU. In the future work, we have planned to test IHP in different problems of different domains, like finite element methods or the processing of LiDAR point clouds. We also want to test our library with different devices, such as FPGAs, which we are currently working on. And we also want to improve the algorithm and make it more general to work with an arbitrary number of devices, which are also a work in progress line. Regarding NUMA scheduling, we studied the behavior of the Linux scheduler, which is, we observed that is particularly focused on workload balance. We saw that there was margin for improvement, so we developed a migration tool and a set of algorithms to improve the performance in this kind of systems. Using our algorithms, we managed to improve the execution times in different scenarios and common use scenarios. Finally, we should remark that we managed to improve execution times, but also the power consumption as well. And in the future work, we have planned to improve our algorithms, which are working on that right now. We also want to combine thread and memory migration algorithms into a single one. And obviously, we have planned to improve the migration tool to reduce its overhead as much as we can. And finally, we plan to discuss the possibility of integration of the algorithms into the Linux kernel as a module. This has been everything, so I'm now open to questions, and thank you for your attention. Bueno, vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. Entiendo que la podemos hacer en castellano o en inglés. Sí. Eso... Bueno, pues vamos con castellano. Vamos a empezar por Dora. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Ha sido muy clarita, buena memoria. Muchas gracias. La verdad es que hiciste un trabajo, yo creo que lo más destacable de la memoria es que hay un trabajo impresionante de puesta en valor de los resultados y de representación gráfica usando mapas de calor, curvas, dibujos, gráficas horizontales, verticales. Entonces, tienes todo tipo de representaciones y está muy clarito. Sobre todo porque hay algunas cosas que no son tan fáciles de ver, ¿no? Entonces tienes algunas gráficas, algunas de las que pusiste aquí también, que ayudan bastante a entender los datos, ¿no? En detalle. Obviamente, aún así, ¿no? Tengo curiosidades, cosas que no entendí del todo y algunos comentarios. Bueno, para empezar, tienes aquí dos partes de trabajo básicas, ¿no? La primera con los aceleradores, sí, las plataformas heterogéneas y luego con los procesadores NUMA. En cuanto a las plataformas heterogéneas, hay cierta contradicción en el razonamiento porque empiezas hablando de que se utilizan las GPUs para reducir consumo energético y después nos presentas una herramienta que justo divide el trabajo entre CPU y GPU, aumentando el consumo energético.
entiendo que esto era una hipótesis de partida Sí. y que después, viendo en detalle cómo son las cosas, se mejora el tiempo de ejecución, pero no el consumo energético, ¿no? Exactamente. Sí. A ver si podemos ir al atrás. Aquí está. Sí que hay, bueno, efectivamente, como decías, el punto de partida era pensar que mejorando los tiempos de ejecución, al final vamos a hacer que los dos dispositivos puedan entrar en un bajo estado de consumo de energía antes. Entonces, esa era nuestra premisa inicial. Una vez que ejecutamos los experimentos y vimos los resultados, vimos que sí somos capaces de mejorar el tiempo de ejecución, pero para mejorar el tiempo de energía, la mejora del tiempo de ejecución tiene que ser muy grande. Por ejemplo, en estos resultados sí que hay algunos en los que la implementación heterogénea mejora a la de la implementación de la CPU solo. Pero efectivamente, aquí la CPU consume muchísima energía y aunque haga una aportación muy pequeña de trabajo, su aportación en consumo es enorme. Entonces, llegar a compensar eso es difícil. Conservador que equilibre ambas cosas. ¿O debemos decantarnos siempre única y exclusivamente por la reducción de... Ahí depende un poco del dispositivo con el que estés trabajando. Seguramente en un dispositivo como un portátil, por ejemplo, sí que tengas que darle mucha prioridad al consumo energético, porque al final la batería manda. Pero en un servidor convencional, yo soy partidario de reducir el tiempo de ejecución. Pero bueno, sí que es una potencial preferencia del usuario, llegado el punto. ¿A qué punto estás utilizando dos sistemas, ¿no? Un desktop y un laptop para esto, para los experimentos de esta parte? Tienes una implementación con OpenCL y IntelliTDB y otra con OpenCL y CUDA, ¿no? Con OpenMP. Y estás haciendo la parte experimental de esta parte de tu tesis, estás utilizando un algoritmo de eliminación de ruido basado en operaciones de difusión, ¿no? Sí. Y hasta qué punto, bueno, llama la atención en esos experimentos el tamaño irregular de la imagen, ¿no? Que pruebas con una imagen de 4000 por 6016 píxeles, que es la cosa ni es potencia entera de 2, Sí. es múltiplo. Es así, ¿no? Un tamaño, Sí. supongo que tendrá alguna justificación o algo, o no sé. Sí, bueno, sobre la selección del algoritmo vino un poco determinado por mi trabajo de fin de máster, que hicimos en colaboración con el Departamento de Matemática Aplicada. Y bueno, en ese momento usamos ese algoritmo y un poco continuamos con ese código un poco por inercia. Y sobre la selección de la imagen, es una imagen que tomé en unas vacaciones en Florencia. Me pareció grande suficiente. Sí, es una imagen que, bueno, grande suficiente. Esta aplicación, que por cierto está muy bien en la tesis, muy bien puesta la parte matemática, muy formalizado y muy bien explicada la parte de cromacidad. Sí. Todo esto está muy bien, pero ¿hasta qué punto los resultados, hasta qué punto las características de esta aplicación determinan la generalización de los resultados, la capacidad de generalización de los resultados que obtienes? Porque es una aplicación bastante específica. Sí. Es verdad que las operaciones de difusión tienen cierta complejidad, pero al final, ¿hasta qué punto este proceso, al ser operaciones sobre imágenes actuando a nivel de píxel, supongo que es un algoritmo, bueno, es un algoritmo completamente paralelo, Sí. por lo tanto no ofrece ninguna limitación a darle a la CPU, a la GPU, puedes darle como quieras casi. ¿Hasta qué punto las peculiaridades de este algoritmo limitan la aplicabilidad de los... En ese sentido, pensamos que es un algoritmo bastante extrapolable, porque al final tratamos con un problema de calor, de difusión de calor, que es un algoritmo académico, por así decir. Entonces, tenemos esa parte de que al final es un problema de calor y también de que es un problema de tipo stencil, hasta cierto punto, que es también bastante común en, por ejemplo, en simulaciones físicas. Entonces pensamos que, bueno, se ajustaba bastante bien en el sentido de poder extrapolar esos resultados y
En cuanto a la segunda parte de la pregunta. No te preocupes. Era todo sobre la generalización. Sí. Que, lo que yo me pregunto tenía que ver con que era completamente paralelo. Sí, Con que era sí, sí. Entonces, claro, en ese sentido también nos daba mucho juego porque es un algoritmo que a priori dices, le doy el 100% a la CPU, esto va a ir rapidísimo y la CPU no va a tener ningún tipo de competición ahí. Pero en cambio, al final vimos que aunque la aportación de la CPU fuese muy pequeñita y pudiese realizar un porcentaje del cómputo muy pequeño, al final sí que conseguía reducir el tiempo de ejecución. Entonces nos parecía un caso muy interesante por lo extrapolable de los resultados y porque a priori cabría esperar que la CPU no tiene nada que hacer ahí, pero finalmente sí que consigue aportar su granito de arena. Claro, también influye mucho el grado de solapamiento que necesites en los datos que mandas a la CPU o a la GPU, que quiera, creo que recordar que dos, ¿no? Dos filas. Dos píxeles, ¿no? Sí, bueno, trabajamos a nivel de filas. Sí, de filas de la imagen. Sí. Claro, yo creo que ganarían fuerza los resultados si hubiera un poco más de variabilidad en el conjunto de pruebas. Siendo estos muy claramente presentados y muy interesantes, creo que ganaría fuerza si hubieras hecho una comparativa con un poquito más de variabilidad. Por eso, porque tienes factores que explicas muy bien en la tesis, ¿no? Solapamiento determina mucho la calidad de lo que obtengas, el tipo de paralelismo que tengas en la aplicación, incluso probando algunos de los algoritmos sobre imágenes puedes encontrar cosas más o menos paralelas, ¿no? Sí. Siendo el procesamiento sobre imagen medianamente amable en ese sentido, en cuanto a paralelización. Está también interesante el hecho de que emules las cargas lineal, logarítmica y exponencial, porque, bueno, está claro que no, que para la carga exponencial vas a tener una mayor mejora, ¿no? Y ahí tienes figuras que la verdad lo dejan muy clarito. La verdad es que alabo una vez más las figuras porque los resultados están muy, muy bien presentados. Me hace gracia un apartado. Localmente todo es lineal. Joder, sí. Es que Eso es maravilloso. es maravilloso. Claro, localmente todo es lineal. Claro. Depende de lo... sí. Además, yo sabía que a los físicos os iba a gustar esto. Esto me pareció brillante. Digo, claro, todo suficientemente cerca es lineal. Claro, o sea, por eso la versión 1 funciona también, por ejemplo, la carga exponencial, porque una vez que encuentra un valor tal... Es un párrafo para explicar esto que sí, después efectivamente lo utilizas y muy bien para decir, por lo tanto, sacas tus conclusiones. ¿No? Está bien, pero me hizo gracia. Esto me pareció muy interesante. ¿Qué? Claro, porque es que esto a mí me recuerda también que es que hablando también incluso cuando más adelante hablas de la relación entre el tipo de computación y el consumo energético, ¿no? Tenemos tendencia a que nos gustan las relaciones lineales, claro, obviamente, ¿no? Entonces, claro, si todo lo miras en el contexto adecuado, Sí. llama la atención el párrafo, pero efectivamente después hablas con mucha propiedad, ¿no? De las implicaciones que tiene. Pero sí, todo suficientemente cerca de un punto es lineal. Hasta lo exponencial se puede aproximar por trocitos de recta. Sí. Luego, la comparativa, está muy bien la comparativa con logfit. Me parece interesante. Me parece muy interesante la comparativa que haces ahí. Cuando haces la comparativa dices, les ganamos, y lógico. Dices, sí, les ganamos y es lógico, porque estas son librerías de propósito general. Sí. Entonces, ¿puedes abundar un poco más en esto? Sí. Vale. En el caso de Logfit y de Concord, son librerías también para el reparto de carga entre CPU y GPU de propósito específico. Puedes distribuir la carga de un bucle for cualquiera.
Ahí la restricción mayor que tienen estas dos librerías es que están particularmente pensadas para tarjetas integradas. Y no encontramos ninguna otra que lo hiciera también para tarjetas discretas. Y en particular están las dos pensadas para trabajar con OpenCL e Intel TBB, que a día de hoy la parte de OpenCL sí que ha derivado en Cycle, pero la de TBB también ha derivado en Cycle. Y bueno, ambas librerías fueron descontinuadas. Creo que Rafa ha hecho nuevas cosas respecto a esto últimamente. Y bueno, Lo que citas aquí es de... sí, porque estos experimentos los hicimos en el 18, 19, más o menos. Extenderme demasiado, voy a comentar algunos comentarios relacionados con la parte de Thanos. Hablas es una parte muy interesante de introducción también, de trabajos relacionados, donde hablas de algoritmos implementados en espacio de kernel y en espacio de usuario, las diferentes, las ventajas, los inconvenientes. Y hablas en particular de que hay unas aplicaciones específicas que pueden requerir bajo tiempo de respuesta. Sí. ¿No? Para estas aplicaciones que requieren bajo tiempo de respuesta, la implementación en espacio de usuario es más eficiente, es menos eficiente. En espacio de usuario es menos eficiente que en espacio de kernel, porque cuando buscas un tiempo de respuesta muy bajo, la parte dominante va a venir por la parte de prealojar los datos bien a la primera, porque si vas un paso por detrás ya vas muy tarde. Entonces, en ese sentido sería mucho mejor una implementación a nivel de kernel. ¿Por qué concluyes, después de todos tus resultados como trabajo futuro? Nos hablas de las ventajas de hacerlo a nivel de usuario también, ¿no? Y acabas concluyendo que como trabajo futuro lo interesante sería probar esto a nivel de kernel. Porque a nivel de kernel vas a tener toda la información. O sea, ahí vas a poder medir lo que quieras, entre comillas. Vas a poder tomar decisiones mucho más informadas sobre dónde alojas los hilos y las páginas de la memoria. Y porque vas a poder tomar decisiones en la prealocación de los datos. En espacio de usuario siempre tienes que esperar a medir, ver qué ha pasado y luego reaccionar. Entonces siempre vas un paso por detrás. En cambio, en espacio de kernel puedes intentar tomar la delantera en ese sentido y, por ejemplo, en aplicaciones que necesitan un tiempo de respuesta muy bajo, la implementación a nivel de kernel debería ser mejor. En este caso, en el caso de Thanos, lo comparas con así que con el log, ¿no? Básicamente, son que están a nivel de son también desarrollos de espacio de usuario, ¿no? Frente a las otras, estoy fijándome en la tabla 3.1, esta parte de revisión bibliográfica, ¿no? Y esta es la comparativa básica, ¿no? Que estableces con estos otros. Sí. Es la que hay en esta tabla, ¿no? Sí, es una comparativa en base al contenido de los artículos. Ahí voy. La comparativa que haces con otras aproximaciones es en base al contenido de los artículos, ¿no? A pesar de que estás utilizando un benchmark bastante completo, ¿no? Y estándar de bibliografía para hacer tus pruebas. Aquí no solo un código, es un benchmark conocido y completo. Y, por ejemplo, para Delog hay publicados resultados para ese mismo benchmark, ¿no? Los resultados que estás aquí presentando para Simesquer y Delog utilizan el mismo benchmark en sus publicaciones que te estás utilizando tú en las pruebas. Porque aquí hablas por... Pues yo no los leí, imagino. Cuando hablas aquí hablas de un maximum speed up, por ejemplo, ¿no? Sí. El speed up que pones en la tabla, entiendo que es con respecto a los resultados que ellos muestran en sus papers. Sí, bueno, ellos sus papers
Y bueno, mejoramos X% el tiempo de ejecución sobre el scheduler por defecto. Vale. El problema que encontramos al intentar compararnos con otras propuestas es que o bien no tienen el código liberado o trabajan a nivel de kernel, entonces instalarlo es Sí. un problema, o son específicos de AMD, por ejemplo. Entonces, entre una cosa y la otra, no hemos podido realmente comparar contra otras propuestas de ese estilo en una misma máquina, en unas condiciones similares, porque también cada sistema NUMA es muy diferente. Entonces, lo que en un sistema tú tienes una ganancia del 50%, en otro igual es del 10%. Y al final, comparar entre propuestas es muy difícil. Sí. También información exhaustiva muy detallada, ¿no? Cuando pones los resultados de migración de threads y luego también de threads y páginas, ¿no? Y cuando pones esos resultados, tus propios sistemas NUMA ofrecen resultados distintos. Entonces, es esperable una variabilidad, aunque tienes dos casos explicados al momento. Las dos arquitecturas son representativas de bajo Berger, de alto Berger del movimiento, pero aún así, claro, esto de cara a publicar en el futuro, ¿no? Que el trabajo que está aquí presentado, obviamente, está apoyado por publicaciones y por lo tanto tiene la calidad más que suficiente, pero de cara al futuro, seguramente si pudieses probar con, por ejemplo, de log, ¿no? Instalándolo y haciendo una prueba en la misma máquina que tú estás probando, ganaría muchísimo. Sí, pero quisimos hacerlo, pero bueno, entre que alguien no lanza el código, otro es solo para AMD, otro no lo podemos instalar por lo que sea, al final no pudimos, ¿no? Quisimos, pero no pudimos. Entiendo la dificultad. O por otra parte, la variabilidad en sistemas NUMA es enorme. Puedes tener un sistema NUMA de 2 nodos con un overhead tremendo o un sistema de 2 nodos con un overhead bajísimo. Luego puedes irte a otro extremo, que tengas un sistema NUMA de 16 nodos físicos. Ahí hay una amalgama tremendísima donde comparar resultados es realmente difícil. Claro, de algún modo tienes que irte a la bibliografía y tratar de hacer una selección de los casos más relevantes y, claro, comparar. Al final, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Lo más difícil siempre es parte de la comparación con cosas que, como tú dices, no siempre están completamente disponibles, no siempre el que lo ha desarrollado quiere que tú lo pruebes, pero bueno, al final tenemos que tender a, dentro de lo posible, claro, hacer comparativos lo más justos que sea posible en ese sentido. Su conclusión es que migramos páginas de memoria o no las migramos. Porque claro, las migramos es lo de las páginas. mucho, ¿no? Visto los resultados. Lo de las páginas de memoria es un tema, porque, bueno, estábamos preparando ahora una publicación al respecto, donde vemos qué cantidad de páginas podemos samplear por segundo, que es el tiempo de migración que nosotros consideramos. Al final tú tienes información de una parte total y absolutamente pírrica de las páginas. Y en plan, ¿qué efecto vas a tener en el rendimiento cuando migras un 0,1% de las páginas? Claro, ahí tu margen de maniobra es ínfimo, es muy pequeñito. Entonces, en ese sentido, para migrar páginas desde espacio de usuario y que el rendimiento, el impacto en el rendimiento fuese notable, necesitaríamos una frecuencia de sampleo muchísimo mayor. Porque, por ejemplo, en el CiTIUS 1 tenemos 40 cores, sampleando a 1000 Hz. En el mejor de los casos vas a tener 40.000 samples por segundo. Cuando tienes 2 millones y pico de páginas, tu ratio es totalmente ínfimo. Ahí no tienes margen de maniobra. Es importante reaccionar rápido.
Sí. Para hacer estos movimientos, con lo cual es, claro, desde luego usando los contadores hardware parece poco factible hacer un movimiento que sea eficiente, ¿no? Y ahí es otro sitio donde pienso que migrar a nivel de kernel es mucho mejor, porque a nivel de kernel puedes llevar una estadística de qué hilos acceden a qué datos. Y ahí sí que tienes muchísima más información y ya puedes ejercer una influencia mucho mayor en el rendimiento. Sí, ahí seguramente podremos obtener resultados. Tengo una pregunta de curiosidad. Sé que se lleva trabajando tiempo en este tema, de páginas y este tema. Y bueno, se ven tus publicaciones, ¿no? Que también están Óscar y Juan Ángel, que han trabajado antes en estos temas de migración, en sus tesis, colaborando, ¿no? En el desarrollo de la tesis. ¿Qué has heredado de su conocimiento y su sabiduría como punto de partida? Ahí partimos principalmente del algoritmo IMAR2 y un poco fuimos construyendo la tesis a partir de ahí. Evidentemente tuvo que tener su etapa de aprendizaje de, bueno, qué son los contadores, qué información nos da, un poco familiarizarse con el funcionamiento del kernel de Linux. También ahí tuvimos que hacer una herramienta mucho más estable para la migración de hilos. Lo que teníamos hasta ese momento tenía algunas limitaciones que a la hora de hacer experimentos nos limitaban, valga la redundancia. Entonces, bueno, nuestro punto de partida fue el algoritmo IMAR2 y tener claro que los contadores son útiles, pero no te puedes fiar ciegamente de ellos. Y bueno, claro, luego toda la experiencia de lo que conlleva una migración de hilos, etcétera. Te reconozco y todo el esfuerzo que has hecho. Es que la tesis está muy bien escrita. Me parece que además está escrita con rigor. Bueno, quito el párrafo de la línea de esto que todo es lineal. Eso no me gusta. Rigurosísimo. A escala microscópica. Es Genial. filosofía de la vida, sí. Y te felicito en serio por todo el trabajo que has hecho, que me parece muy, muy completo y riguroso, y has puesto mucho esfuerzo ahí. Y también en la presentación de resultados. Y te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vicente. Bueno, antes que nada, agradecerte y agradecer a Gabriel Román que me haya invitado a este tribunal. Hace muchos años que he estado por aquí, en tu mismo puesto, en una tesis doctoral, y más o menos para las mismas personas, el mismo Así que antes que nada, pues agradecerte que me hayan invitado a este mes. He leído con detenimiento, la verdad que está muy bien escrita, como diseñadora de formalismos matemáticos, como tal lugar a ningún tipo ni a las interpretaciones, ni incluso hacen falsas conclusiones. Y bueno, de los dos problemas que abordas, quizás el primero me suena un poco más, porque aún así hemos trabajado con temas de balance de carga operativos, problemas operativos. No lo hacemos entre diferentes arquitecturas, sino entre las mismas arquitecturas, pero en sistemas heterogéneos, si tú consideras que los procesadores tienen diferentes frecuencias de reloj, diferentes por eso un concepto que te da lugar a una oportunidad de tomar decisiones de tipo de ejecución, que es lo que tú estás haciendo. Por eso una de las primeras cuestiones que me surgen es cómo lidiar con diferentes bases de código, porque al final has tomado la decisión de comparar CPU y GPU, cada una implementada con su propio runtime, su propia librería. Entonces, mi primera pregunta va en esa línea. ¿Por qué te has decidido por una implementación en OpenCL y CBB ejecutado para el GPU y no comprendete en la otra y no por qué otras opciones son las que más tienen en cada una de las arquitecturas? Sí, bueno, esa elección también viene un poco derivada por el trabajo de fin de máster que hicimos, donde sí que, bueno, el objetivo era implementar estos métodos de difusión para eliminar ruido en imágenes. Un poco el plus de hacer unas implementaciones eficientes. Entonces, bueno, tratamiento de imágenes y GPUs van de la mano, entonces ya fuimos de cabeza a ello.
Y un poco siguiendo esa inercia de haber hecho el TFM, y decimos, bueno, ¿y qué pasa ahora que tenemos esas dos implementaciones en CPU y GPU si las combinamos? Entonces, un poco de ahí vino nuestra toma de decisiones. Una aplicación ya real, aplicación fuerte. Y en el mundo YPC está empezando a una tendencia de decir, mira, vamos a hacer el código estable, y tener oportunidades de optimización o de mejor rendimiento, pues a través de técnicas de compilación. Que conoces el CiTIUS, ¿no? Lo que estaba contando antes, ¿no? Que TDD es CiTIUS, tiene la capa por arriba, OpenCL pasa lo mismo, ¿no? Ese tipo. No sé si te has planteado en el futuro o trabajo siguiente de esta línea de abajo, en hacer comparativas de implementaciones sobre mismas bases de código. ¿Qué oportunidades de mejora de rendimiento en caso de computación de Ahí, en esa línea, de hecho ya estamos trabajando, está Silvia picando el código de SQL y bueno, estamos viendo a ver cómo de bien se traduce el rendimiento a CPU, GPU o incluso FPGAs. Entonces, en esa línea estamos empezando a trabajar y claro, estamos todavía en un momento muy temprano de nuestra experiencia con SQL, entonces todavía es un mundo nuevo para nosotros y bueno, estamos viendo que sí que ya en nuestro caso estamos usando el de Intel One API y bueno, con FPGAs nos está dando más guerra de la que esperábamos, pero sí, bueno, todavía estamos un poco abriendo ese camino. la sensibilidad del mecanismo de avance es importante. Sí. Ahí vamos a ver si encuentro. Aquí está. Vale, nosotros lo que hacemos es tener un valor de C dinámico, C-chunk. Empezamos con muy poquitas iteraciones para intentar obtener una estimación representativa lo antes posible. Y vamos haciendo crecer ese valor de C hasta un punto donde no nos pasamos muchísimo, porque si esperas mucho a resolver cualquier problema de desbalanceo, una vez que des respuesta ya has perdido todo. Entonces, bueno, ahí hay que aplicar ahí un compromiso. Y luego también es un parámetro a selección del usuario cuánto va a valer ese C mínimo y máximo. Entonces, bueno, dependiendo un poco del problema, puedes intentar jugar con ello. Tienes que tener conocimiento a priori de eso, o sea, se está pidiendo el usuario que te ayude en la carga. Y un poquito. De hecho, el usuario tiene que proveer una estimación inicial, que puede ser, por ejemplo, como propongo en la memoria, el rendimiento pico teórico de los dispositivos. Se supone que eso debería ser más o menos representativo. Luego la realidad ya sabemos cómo es. Entonces, el usuario tiene que proveernos eso y también puede tener cabida su posición o puede tener influencia en estos valores de C mínimo y C máximo, pues dependiendo de su aplicación. Si sabes que tu CPU y tu GPU son muy estables y que la estabilidad numérica de tu algoritmo no te requiere intercambiar datos muy a menudo, puedes meterle un C máximo larguísimo y ahí ya dejar que el algoritmo se ejecute tranquilamente. O si sabes que tienes dispositivos, por ejemplo en la nube nos pasa bastante, que hay iteraciones que va súper rápido, otras que va súper lento, entonces tienes que tener un C máximo muy pequeñito para, en cuanto pasa algo, rebalancear. Sí.
En este tipo de problemas tenemos arquitecturas muy diferentes. Lo que comentabas antes, ¿no? Sí, en HPC casi decide por la GPU en la mayoría de los problemas y el tiempo en llevar cosas a la CPU está gastando. Entonces, ese tipo de... y bueno, con respecto a esto, en las arquitecturas en las que he hecho esta experimentación entiendo que son todas en bueno, un laptop por aquí, ¿no? Sí, sí, los he probado en el PC que tengo arriba. En un PC, ¿vale? Sí, en mi PC normal y en el portátil. Porque a temas de consumo energético, ese tipo de arquitecturas para mí siguen siendo HPC importante y súper potente. Pensando en arquitecturas de bajo consumo de verdad, en IoT, Xbox, ese tipo de arquitecturas, realmente ahí sí que el consumo es un factor relevante. Tenemos procesadores más lentos, GPU no tan potente. En ese tipo de dispositivos, en aplicar cuestiones de este tipo. Creo que ahí hay más oportunidades que en HPC. Yo ahí tengo un poco de debate interno, porque por una parte se ve muy bien que como tienes procesadores más lentos y las GPUs se van a parecer mucho a las CPUs, tu margen de ganancia puede ser enorme, pero ¿hasta qué punto vas a utilizar un algoritmo de simulación en una plaquita pequeñita? Entonces tengo ese debate interno. El algoritmo de simulación, ¿no? Bueno, sí. Sí, yo creo que sí hay aplicaciones que tienen oportunidad de ser usadas ahí. Al final son procesadores de bajo consumo y de bajo rendimiento, pero tú puedes hacer 100%. Mira lo que hacen con los procesadores que tienen los satélites que hace 50 años que arriba. Siguen haciendo. Y la última pregunta sobre esta parte era un poco hablando de lo que te había preguntado ahora de por qué elegiste la aplicación de tratamiento de imágenes de noise, ¿no? Es una aplicación, yo lo que pregunto siempre ahí, es una aplicación de memory bounded, es CPU bounded, porque dependiendo de qué tipo de aplicación sea o se utilizan diferentes tipos de aplicaciones, puedes ver cosas diferentes. Te está pasando con las benchmarks que es ahí. Hay benchmarks que son más limitados por la memoria y más por la CPU. Entonces ves comportamiento. ¿No pensaste en utilizar algo parecido en la primera parte de la base de carga, de usar algo diferente? Encontramos que los flujos anisotrópicos tienen mucha más parte aritmética que los isotrópicos. Los isotrópicos prácticamente memory bound. En los anisotrópicos depende un poco del dispositivo con el que trabajes y del ancho de banda que tengas todo. Pero sí, ahora he pensado en retrospectiva, ir a dos aplicaciones en esos extremos igual le hubiese dado más empaque. Claro, porque tiene lo que está dentro, pues vamos a pensar que va a funcionar dentro de eso. Bueno, con respecto a los sistemas NUMA, para empezar te felicito por meterte en ese evento. Era joven e inocente. Sí. Porque vamos, usar la planificación de threads, eso es de donde colocar páginas para sobre. De hecho, yo creo que las conclusiones que está llegando ahora, casi va a ser, al final, toda la gente que trabaja en estos temas se dirige a esa estrategia porque es lo que hablamos antes, ¿no? Tú tendrás que medir para tomar decisiones y has perdido tiempo. Está llegando tarde siempre a la partida. Y sí creo que tienes oportunidades con esos algoritmos, aunque esa investigación yo creo que te ha dado cierta perspectiva de qué algoritmos funcionan mejor o peor. Relativamente poco conocimiento. Está pasando, que estás consultando eso en el espacio de usuario. Entonces, llevar esos algoritmos al espacio del kernel y sobre todo si tienes aprendizaje previo, eso es lo que el kernel sí lo puedes imaginar, puedes tener ciertas oportunidades. Sí, mi pregunta iba más si te habías planteado o se han planteado utilizar otro tipo de arquitectura NUMA que estas dos que son muy de Intel dentro del mismo
los contadores, Ujú. porque al fin y al cabo, entiendo que te has movido en esas dos arquitecturas Sí. por el tipo de software que tenías. Sí, en ese sentido, no te voy a engañar, venimos limitados por el dinero. Cuando un servidor de este estilo te cuesta 60.000 euros o 100.000 euros, tiras con el que tienes y rezas para que sea extrapolable a otra cosa. Sí que nos habría gustado probar en AMD, pero ahí teníamos un problema, no estábamos familiarizados con los contadores que hay en AMD, que no tienen por qué funcionar ni parecido ni darte las mismas métricas. Por ejemplo, creo que la latencia de operaciones en memoria no está disponible en AMD, a no ser que en los últimos modelos la hayan cambiado. Antiguamente no era así. Entonces, teníamos ahí la barrera de la económica y también de, bueno, enfrentarnos como de cero otra vez al problema. Sí. Interesante hacer lo que se está haciendo ahora en SP, que llaman strong scaling. Hacer el análisis con vectores y ladrillo con Ujú. porque dos números no van a salir. Ya. Ujú. Bueno, los temas de energía, que eso sí que he hecho alguna cosita. Estoy con Dora, que si te pones en pequeñito cualquier cosa se aproxima a ese tema línea. Entiendo que lo que te ha pasado, sobre todo en la parte del cuando haces el análisis energético, es que tus códigos son fuertes. Sí. Estamos hablando de códigos que duran segundos. Tienes los ranks. Todas las noticias que vi estaban todas en torno a 100. Sí, el benchmark más largo. Aquí está. Sí, el benchmark más largo está en torno a los 1.200 segundos. En arquitectura HPC, todo dedicado para HPC, las oportunidades de que el VPS entre y esté bajando la frecuencia y los temas energéticos tengan algo de valor y baja. Ujú. Las arquitecturas en las que realmente esto empieza a ser interesante porque baja el laptop para abajo. Sí. No podemos hablar de optimizaciones basadas en energía porque en realidad es la teoría que tienes. Tome, Ujú. relativamente. Pero yo creo que en general es un poco la estrategia. Ujú. Pero si hablamos de ejecuciones largas, no. Entonces, sería interesante que hubiera subido a lo mejor las letras del NAS y probar ejecuciones más largas. Si tienen un comportamiento, porque quizás la energía ya no está limitada por el recurso, sobre todo por los problemas de memoria. Ya. De CPU está claro que van a Ujú. que tengas otro. Se eche de menos jugar un poco por el tamaño. Son 200 segundos, pero está rápido. Bueno, si tienes que tirarte 4 años haciendo experimentos uno tras otro y esperar 3 o 4 días, te hace largo, no te voy a engañar. Yo creo que seguir. Mi pregunta es cómo planear te quedas con el tiempo medio. Problema, ¿el de heterogéneo o el de En NUMA? cualquiera de los. ¿Qué estrategia usas? Ejecutar 5 o 10 veces del tirón y la media. Y llegaste a hacer análisis de outliers, de cuáles son, dónde tienes los tiempos medios, cuáles son los que se quedan fuera. En Me los, da la sensación de que esos tipos de ejecución, la variabilidad puede ser relativamente importante. pues nos encontramos. Ujú.
No, pues en los dispositivos en los que hemos ejecutado las pruebas nos encontramos que son todos bastante estables. Sí. A no ser que haya otro usuario que te lance un proceso tal, que eso, bueno, no lo puedes prever nunca, pero en un entorno más o menos controlado sí que nos encontramos que eran bastante estables. O sea, igual variaban del orden de 1 o 2%. Felicitarte por el trabajo, un trabajo muy exhaustivo, una tesis muy bien escrita. Bueno, creo que ha sido mucho. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es mi turno. Yo me gustaría empezar uniéndome a las felicitaciones de Dora y de Vicente por el trabajo, la claridad en la tesis, la claridad en la exposición, y también reconocer que te has metido en un berenjenal duro con el tema de los migración de páginas y de hilos, ¿no? Pero bueno, me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Yo por mi propio perfil me voy a centrar más en la parte de sistemas heterogéneos. Y me gustaría empezar haciendo un apunte sobre lo que comentamos aquí sobre la potencia, ¿no? Es decir, el objetivo era, tú dijiste desde el principio, tengo un sistema de bajo consumo de potencia, que es la GPU, y uno, bueno, comparativamente, digamos, y uno que consume mucha potencia, que es la CPU. Entonces yo quiero aprovechar la CPU cuando no está haciendo nada. Entonces, evidentemente, en cuanto metas la CPU, el consumo de potencia va a ser imposible que mejore al de la GPU solo, ¿no? Porque estás metiendo una parte pequeña o grande, eso dependerá del problema, con un alto consumo de potencia. Bueno, respecto a esto me gustaría hacer un par de preguntas. Entiendo que has buscado un código que se adapte muy bien a la GPU, ¿vale? Un código basado en diferencias finitas o elementos finitos, no sé. Tiene diferencias finitas. Y esto se adapta como un guante a una GPU porque tienes muchísimo paralelismo. ¿Qué ocurriría en otro tipo de códigos? Es decir, imagínate que tú no tienes un conocimiento, digamos, detallado de cómo es el código, que estás en otro tipo de aplicaciones, no de imágenes. ¿Cómo organizarías esto? ¿Necesitarías un profiling previo estático para determinar qué partes se podrían hacer en la GPU, qué partes se podrían hacer en la GPU? ¿Cómo lo plantearías? Claro, en este caso el código nos vino un poco dado por la herencia del trabajo de fin de máster. Entonces ya seguimos con esa inercia. Pero en caso de otros códigos, por ejemplo, elementos finitos, ahí necesitas resolver un sistema de ecuaciones, un problema totalmente distinto a diferencias finitas. Claro, ahí el usuario tiene que saber si le compensa mandar ese sistema de ecuaciones a resolverse en GPU o en CPU. O, claro, ahí en ese caso también habría que echar mano, por ejemplo, de un esquema de partición de dominios, que también conlleva su overhead, porque tienes que tener cuidado con los nodos que son comunes. Sí que códigos no tan masivamente paralelos requieren un poco más de estudio para pensar si te compensa o no. Aunque eventualmente la librería, si ve que un dispositivo se ejecuta muchísimo más rápido que el otro, va a determinar en darle toda la carga al que va rápido. O sea, si se ve que no compensa balancear, se lleva al extremo y ya está. Pero bueno, hay que hacer el código de los dos dispositivos. Ya, pero al mismo tiempo has dicho antes que, tal como está ahora, el usuario necesita ayudar un poco para dar el C mínimo y el C máximo, o menos. Entonces entiendo que eso, la intervención del usuario tendría que ser más significativa en este caso, ¿no? En otros. Sí, cuando no sabes muy bien qué va a pasar, ahí te tocará hacer un poco de experimentación previa, a ver con qué valores de C puedes permitir a la librería jugar. Y también con el alfa inicial. Bueno, tenía aquí varias preguntas, pero creo que sería un poco repetitivo sobre lo que han dicho, lo que han preguntado Dora y Vicente. Me gustaría apuntar también una cosilla en los resultados que has dado de speedup contra la GPU. Haces una ejecución en precisión simple y datos en precisión simple y datos en doble precisión, ¿no? Valores en precisión simple y valores en doble precisión. Mi pregunta es ¿por qué? Me refiero a lo siguiente. Si tú estás ejecutando el código en precisión simple
y el código funciona bien, es estable, Ujú. lo que hagas en doble precisión, lo único que hace es añadir ruido, es decir, no añade nada. Y por otro lado, si el código no se ejecuta bien en simple precisión, entonces tiene que pasar a doble precisión, con lo cual los datos de simple precisión no son significativos tampoco. Sí. Entonces, hicimos ese estudio por completitud para enseñar principalmente que las CPUs escalan su rendimiento mejor cuando trabajan con doble precisión que las GPUs. Entonces, ahí en ese punto sería razonable que la CPU pueda adquirir más trabajo y puedas obtener un speedup aún mayor que trabajando en precisión simple, que es donde las GPUs se mueven mejor. O sea, realmente ese estudio es por una cuestión de completitud del trabajo. también relacionado con esto, al principio, en la introducción, me parece, hablas de que esto sería útil no solamente para códigos de procesado de imágenes, códigos necesariamente paralelos, sino para Machine Learning. No sé si, ¿por qué no habéis probado un código de Machine Learning? Igual ahí me confundí yo. Puede ser. O sea, nosotros vemos que este approach de utilizar métodos de paralelismo heterogéneo son buenos para simulación física o, bueno, en general, problemas de tipo stencil. El Machine Learning creo que requeriría una transferencia de datos entre CPU y GPU donde perderías muchísimo tiempo. O sea, ahí creo que te compensa dejar todo en la GPU y que haga. Pues a lo mejor lo leí yo mal. Y otra cuestión viene por lo que comentó antes Vicente. Te has centrado mucho en el tema CPU, GPU. Yo entiendo que vosotros estáis muy enfocados a HPC, pero quizás hubiera sido interesante también que os metierais con otro tipo de sistemas heterogéneos, como los que tienen diferentes procesadores, diferentes características en el mismo chip, que, bueno, la típica arquitectura Big Little de ARM, que ahora lo utiliza también Intel y lo utiliza Mac, ¿no? ¿La metodología que habéis propuesto sería también aplicable ahí? Sí, pues nuestra librería de reparto de carga es totalmente agnóstica de lo que pase por debajo. Entonces podrías tener un kernel para los procesadores big, otro para los little. O incluso puede ser el mismo kernel, restringiendo la ejecución de unos a los big y otro a los little. Y si tienes 3 tipos de kernel y una GPU, es decir, un sistema heterogéneo más diverso. Eso vendrá en IHP V3. De momento, en la V2 estamos limitados a... Sí. Bueno, estamos ahí colaborando. En la V2 estamos limitados a solo 2 dispositivos, porque nos pareció el punto de partida razonable. Y ahora sí que estamos trabajando en qué pasa cuando añades más dispositivos a la mezcla. También en relación a los dispositivos Big Little, quisimos incorporar nuestra Thanos a ver qué pasaba con el scheduling de tareas en eso, pero dimos marcha atrás. Dijimos, bueno, vamos a centrarnos en los NUMA, que ya bastante tarea es, y en el futuro ya veremos. Pero sí lo estuvimos en consideración. Que miráis ese tipo de arquitecturas y arquitecturas de bajo consumo de potencia, como pueden ser las de ARM o RISC-V o ese tipo de cosas. No, ARM. Y una última curiosidad. Dijiste, creo que cuando estabas contestando a Dora, hablando de los toma de datos de los contadores en los sistemas NUMA, dijiste que bueno, que sí que está muy bien, pero que no te puedes fiar al 100% de lo que dicen los contadores. Sí. ¿A qué te refieres? A que un ejemplo muy claro es la latencia de las operaciones de memoria. Como esa, o sea, si todo va en orden, como la lógica te dice. Entonces, tu operación de memoria, vas a memoria, te traes los datos de la cacheta, latencia, 60 ciclos, por ejemplo, o 90 o lo que sea. Como haya una ejecución fuera de orden y esa operación esté sin retirar 600 ciclos, la latencia que te va a dar va a ser de 600 ciclos, cuando no es en realidad lo que ha tardado esa transacción. Simplemente es que la operación no se ha retirado. O sea, que están metiendo también los ciclos del buffer que está en el buffer
Claro, entonces es el ejemplo que veo más claro. Y si no, también el propio sampleo no tiene por qué darte una visión de verdad. Puede ser que justo hayas ampliado las operaciones que van mal, porque el azar así lo quiso. Entonces, tienes que tomarte esas mediciones con un grain of salt, que dicen los británicos. Hay que tener cuidado. Te da una orientación, pero no es 100% exacto. Bueno, pues por mi parte nada más. No sé si queréis hacer un comentario o pregunta. ¿O algún doctor en la sala quiere comentar algo? Bueno, pues entonces nos vamos a quedar los del tribunal y los dos directores de tesis aquí para deliberar y ya te avisamos Muy bien, cuando tengamos la nota. muy bien, muchas gracias. No, gracias. Bueno, pues simplemente comunicarte que este tribunal hemos decidido por unanimidad darte la máxima nota que podemos dar ahora, que es la nota de sobresaliente. No ha hecho falta deliberar mucho, aunque hayamos estado tiempo aquí. No ha hecho falta, estábamos todos de acuerdo en que la tesis es muy buena y la presentación también ha sido muy clara. Y bueno, nota de sobresaliente. La mención cum laude, sabes que no te la podemos decir ahora, sino que mañana tenemos que rellenar unos papeles, unos impresos, y mañana ya te comunicarán si tienen la mención de cum laude. Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Y felicidades a los directores también.